Javier Prado no podía creer lo que veía a través del vidrio de su SUV. Tiago, el hijo de su empleada de limpieza, empujaba una bicicleta vieja bajo el peso de enormes troncos de leña. El traje de marca de Javier contrastaba con el polvo del camino mientras bajaba del vehículo, impactado. «¿Tiago? ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho?», preguntó el empresario. El chico, con el rostro sucio de tierra, intentó esconder sus manos temblorosas. «Por favor, señor Javier, no le diga nada a mi mamá. Ella cree que estoy en la escuela, pero hoy nos cortan la luz en casa». ¿Alguna vez sentiste ese nudo en el pecho al darte cuenta de que alguien a tu lado está cruzando un desierto en silencio? El millonario sintió el estómago revolverse ante aquella humillación. «¿Cuánto te pagan por todo ese esfuerzo?», preguntó Javier. El niño bajó la cabeza. «15 reales por viaje, señor. Es el precio de nuestra cena. Ese secreto fue el golpe que lo cambió todo. Quédate conmigo, porque lo que Javier decidió hacer a partir de ese encuentro no fue solo un acto de caridad, sino el comienzo de un giro lujoso que muy pocas personas en el mundo tienen la oportunidad de vivir. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si un hombre poderoso decidiera de verdad abrir los ojos ante quienes son invisibles? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal. El sol del mediodía no daba tregua en aquel camino de tierra, levantando un polvo rojo que se pegaba en la garganta y parecía asfixiar cualquier sueño de una vida mejor. Javier Prado, dentro de su SUV importado, se sentía en otro planeta, el aire acondicionado al máximo y el silencio del vehículo de lujo lo aislaban de todo, pero el destino tenía otros planes para él esa tarde. Estaba allí por un simple error del GPS, resoplando de impaciencia por haber ido a parar a ese rincón perdido, cuando una silueta al borde del camino lo obligó a pisar el freno con fuerza. Era un niño, demasiado pequeño para el esfuerzo que hacía, empujando una bicicleta vieja que parecía partirse en dos bajo el peso de una enorme pila de leña seca. Javier sintió una opresión extraña en el pecho al ver los brazos delgados del chico temblando, los pies descalzos buscando agarre en el suelo liso y el rostro cubierto por una mezcla de sudor y tierra. Javier reconoció ese rostro al instante, era el mismo que veía todos los días en la foto sobre el mueble de su mansión, el hijo de su empleada de limpieza, Yolanda Flores. El niño, que debería estar en la escuela aprendiendo a forjar su futuro, estaba allí trabajando como una bestia de carga para otros, mientras el polvo de los autos de los ricos lo cubría de pies a cabeza. El millonario bajó del vehículo, sintiendo el calor del suelo quemar la suela de sus zapatos caros, y se acercó al chico, que ni siquiera había notado su presencia de lo concentrado que estaba en no dejar caer la carga. Tiago Quispe solo se dio cuenta de que el jefe de su madre estaba allí cuando la sombra del traje de marca de Javier cubrió el suelo frente a él y el susto fue tan grande que casi pierde el equilibrio de la bicicleta. «¿Señor Javier?», preguntó Tiago, con la voz temblorosa y los ojos abiertos de miedo. «¿Se perdió por aquí?». «No me perdí, Tiago. Te estoy viendo», respondió Javier, con voz seria, mirando fijamente las manos curtidas del niño. «¿Qué estás haciendo aquí con todo ese peso? Deberías estar en clase, no en medio de este polvo cargando leña para otros». Tiago bajó la cabeza, intentando ocultar las uñas llenas de tierra, mientras el sudor le corría por el cuello dejando un rastro de barro en la piel. El secreto que guardaba con tanto cuidado estaba quedando al descubierto allí, en medio de aquel camino desierto, frente al hombre que pagaba el sueldo de su madre. La humillación de ser descubierto en ese estado era grande, pero el miedo de que la verdad llegara a oídos de Yolanda era aún mayor, porque sabía cuánto se sacrificaba a ella para mantenerlo estudiando. Javier se acercó más, ignorando la suciedad que comenzaba a manchar la manga de su camisa de seda blanca, y tomó el manubrio oxidado de la bicicleta, sintiendo el peso absurdo que ese niño intentaba dominar solo. «Solo estoy ayudando en casa, señor. No es todos los días, lo juro»,
susurró el niño, sin atreverse a mirarlo. Si mi mamá se entera, se muere de pena. Ella cree que estoy en la escuela, pero las cuentas no esperan a que uno crezca, ¿verdad? ¿Y cuánto te pagan por hacer este trabajo de adulto, Tiago? Preguntó Javier, sintiendo una rabia silenciosa empezar a hervirle en la sangre. ¿Cuánto vale tu sudor y tu futuro para la gente que te contrata? 15 reales por viaje, señor Javier, respondió Tiago, con una sinceridad que le dolió al empresario más que un golpe en el estómago. Si hago 4 viajes, llevo 60 a casa. Alcanza para comprar arroz y ayudar con la luz que está atrasada. Mi mamá llega tan cansada que ni se da cuenta de que hace tiempo no abro el cuaderno. Javier guardó silencio durante unos segundos, mirando aquel traje azul que costaba más de lo que el niño ganaría en un año entero de trabajo casi esclavo. La lección era cruda, él se consideraba un hombre justo, pero nunca se había detenido a preguntar si Yolanda tenía que comer o si su hijo tenía zapatos para ir a la escuela. Sin decir nada más, Javier tomó el manubrio de la bicicleta de las manos de Tiago y le hizo una seña para que lo siguiera hasta un galpón de madera que estaba un poco más adelante, donde un hombre de rostro duro observaba todo. La tensión aumentó cuando el patrón de la leña se acercó, limpiándose las manos sucias con un trapo viejo y mirando a Javier con una burla que rozaba el peligro. ¿Qué quiere el doctor aquí? El chico todavía no termina la entrega, gruñó el hombre, mirándolo de arriba abajo. El chico tiene nombre, y no va a entregar nada más, replicó Javier, con la voz firme como el acero, mientras sacaba la billetera del bolsillo. ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto cuesta para que no vuelva a poner un pie en este lugar y regrese a la escuela de donde nunca debió salir? No me debe nada, él quiere trabajar. Mejor aquí que robando, rió el hombre, pero la risa se le apagó cuando Javier arrojó varios billetes de 100 reales sobre una mesa de madera carcomida. Está bien, por mí, el Tiago es todo suyo. Hay muchos niños queriendo su lugar por menos. Javier sintió un profundo asco ante esas palabras, pero no perdió tiempo discutiendo con alguien sin alma, simplemente le indicó a Tiago que colocara la bicicleta en el maletero del SUV. El niño subió al auto con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo la comodidad del asiento de cuero y el frescor del aire acondicionado, algo que parecía un sueño lejano en medio de aquel calor infernal. Javier encendió el motor y empezó a conducir hacia la casa de Yolanda, pero el silencio de Tiago en el asiento del pasajero decía mucho más que cualquier queja. El millonario sabía que pagar esa deuda de leña era fácil, pero lo que encontraría al abrir la puerta de esa casa sencilla le haría entender que la herida de esa familia era mucho más profunda de lo que había imaginado. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a la casa número 42, una construcción pequeña y sin revocar, Tiago dudó antes de abrir la puerta, apretando sus manos pequeñas contra las rodillas. Miró a Javier con una súplica silenciosa en los ojos, como si le pidiera al tiempo que se detuviera y que el secreto no se revelara de una forma tan brusca. Javier, sin embargo, ya había tomado una decisión, no sería más un espectador invisible en la vida de esa mujer que cuidaba su casa con tanto esmero. Al bajar del vehículo, vio que Yolanda ya estaba en el portón, todavía con el uniforme de trabajo, y la expresión en su rostro al ver al patrón traer a su hijo sucio y agotado en plena tarde era de un terror absoluto. El motor del SUV de Javier Prado por fin se apagó, pero el ruido de la tensión en el aire era ensordecedor. Yolanda Flores estaba de pie junto al portón de hierro oxidado, con las manos apretadas contra el pecho y el rostro pálido, como una estatua hecha de dolor. Miraba el auto lujoso y luego a su hijo, Tiago, que bajaba con la cabeza inclinada, intentando en vano limpiarse el hollín del rostro con la manga de la camisa. El silencio se extendió como una eternidad, hasta que Yolanda dio un paso al frente y su voz temblorosa salió como un susurro cargado con el peso de toda una vida de carencias. Señor Javier, ¿qué pasó? ¿Tiago se metió en algún problema? ¿Por qué no está en la escuela? Preguntó, con los ojos yendo de uno a otro en busca de una respuesta que no doliera tanto. Javier no se quedó en el auto, caminó hacia ella,
sintiendo el contraste brutal entre el perfume caro que desprendía su piel y el olor a jabón barato y sudor que salía del uniforme de Yolanda. No quería ser el verdugo de ese momento, pero sabía que la verdad era el único remedio para esa herida que se estaba pudriendo en silencio. No se metió en ningún problema, Yolanda. Pero tampoco estaba en la escuela. Encontré a Tiago cargando leña en la carretera, trabajando por migajas para intentar ayudar con las cuentas que tú no puedes pagar, dijo Javier, con una franqueza que cortó el aire como una navaja. Yolanda miró a su hijo, que ahora lloraba en silencio, y sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La humillación de ver su miseria expuesta frente al patrón era algo que jamás imaginó vivir, y se encogió, escondiendo las manos curtidas detrás del cuerpo. Yo no sabía, señor. Le juro por Dios que no sabía. Salgo de madrugada, vuelvo de noche, dejo el dinero del recreo sobre la mesa y rezo para que estudie y tenga un futuro mejor que el mío, sollozó, cayendo de rodillas sobre la tierra del patio. Tiago corrió a abrazarla, pidiendo perdón entre lágrimas, diciendo que no soportaba verla contar monedas para comprar un kilo de arroz o llorar por las noches con miedo a quedarse sin techo. Javier observaba la escena con un nudo en la garganta, sintiéndose un intruso en un dolor tan sagrado y, al mismo tiempo, tan injusto. Perdóname, mamá. Yo solo quería ayudar. Gritaba Tiago, aferrado a su cuello. El dueño del galpón dijo que podía ganar dinero si me esforzaba. No quería que te desalojaran. ¿Desalojaran? Repitió Yolanda, mirando a Javier con desesperación absoluta. Usted vio el aviso sobre la mesa, ¿verdad? ¿Entró a mi casa? Javier solo asintió y les indicó que entraran a la pequeña construcción de ladrillos a la vista, donde el calor parecía aún más sofocante que afuera. La casa de Yolanda estaba impecablemente limpia, con ese olor a desinfectante que intentaba disimular la precariedad de los muebles viejos y las paredes sin revocar. Pero lo que más llamó la atención del millonario fue la cocina, el corazón de cualquier hogar, que allí parecía un monumento a la escasez. Sobre la mesa, ordenados con un cuidado casi doloroso, estaban los recibos vencidos y el aviso de desalojo que les daba apenas 3 días para abandonar el único refugio que tenían en el mundo. Javier se acercó al refrigerador, un modelo antiguo que hacía un ruido constante intentando mantener el frío, y abrió la puerta sin pedir permiso. Lo que vio lo dejó helado, algunas botellas de agua, media cebolla, un resto de frijoles en un recipiente plástico y nada más. No había carne, no había leche, no había frutas, solo el vacío que gritaba el hambre que esa familia intentaba esconder detrás de sonrisas forzadas y dignidad. Se giró hacia Yolanda, que estaba sentada en una silla de plástico con la cabeza entre las manos, y sintió una vergüenza profunda por nunca haber mirado más allá del trabajo impecable que ella hacía en su mansión. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo así, Yolanda?, preguntó Javier, con la voz ahora más suave, despojada de toda arrogancia. ¿Por qué nunca me dijiste que las cosas habían llegado a este punto? Soy tu patrón desde hace 5 años, te confío las llaves de mi vida. Usted es mi patrón, señor Javier, no es mi padre ni mi marido, respondió ella, levantando el rostro con una chispa de orgullo que aún resistía entre las cenizas. Me da vergüenza pedir. Quería salir adelante sola, demostrar que soy fuerte. Si pedía ayuda, parecía que me estaba aprovechando de su bondad. Y mire lo que pasó, mi hijo se volvió trabajador antes de aprender la tabla de multiplicar. Tiago estaba en un rincón de la cocina, mirando el refrigerador abierto, y Javier comprendió que el niño no había comido nada desde temprano para no gastar lo poco que tenían. El millonario tomó su teléfono, pero dudó, sabía que el dinero por sí solo no sanaría el trauma de esa tarde, aunque era el primer paso necesario para detener la hemorragia de esa familia. Se sentó frente a la mesa, ante las cuentas vencidas, y empezó a leer una por una, dándose cuenta de que el total de las deudas de Yolanda no alcanzaba lo que él gastaba en un juego nuevo de neumáticos para su auto. La desigualdad no era solo una cifra en una planilla, tenía nombre, apellido y estaba sentada frente a él, llorando por un plato de comida.
Yolanda intentó levantarse para ofrecer café, un gesto de hospitalidad que la pobreza no había logrado borrar, pero Javier la detuvo con suavidad. No hace falta nada, Yolanda. Siéntate aquí. Vamos a hablar como dos seres humanos, no como patrón y empleada, dijo, acercando el sobre con las cuentas hacia él. Tiago observaba todo con ojos atentos, sin saber si Javier era un ángel enviado para rescatarlos o un juez que traería más castigo. El secreto del niño había salido a la luz, la humillación de la madre estaba expuesta, y el silencio que se instaló en la cocina era el preludio de una tormenta que cambiaría todo. Javier tomó el aviso de desalojo y lo rasgó por la mitad, y el sonido del papel rompiéndose resonó como un disparo en la pequeña cocina. Yolanda se estremeció, con la mirada fija en los pedazos que caían al suelo, sin saber si aquello era un acto de furia o de liberación. Esto ya no vale nada, declaró él, mirándola a los ojos con una determinación que ella jamás había visto. Desde hoy, no le deben nada a nadie. Pero el precio de esto, Yolanda, es que vas a tener que dejarme entrar en tu vida de una forma que nunca permitiste. El millonario miró a Tiago, que parecía haberse encogido ante tanta tensión, y notó que el niño todavía apretaba el billete de 100 reales que le había dado en la carretera, como si fuera un tesoro que temía perder. Javier sabía que el hambre era urgente, pero el alma de Tiago necesitaba algo que ningún alimento podía comprar, la oportunidad de volver a ser niño. Se levantó, caminó hacia la puerta y miró el auto estacionado afuera, pensando en el siguiente paso, mientras Yolanda aún intentaba comprender lo que significaba aquel papel roto en el suelo de su cocina. La pequeña sala de Yolanda parecía haberse encogido aún más con la presencia de Javier, pero el aire, antes pesado y denso, empezaba a sentirse extrañamente más liviano. Él no podía apartar la mirada de las manos de Yolanda, que no dejaban de temblar mientras intentaba recoger los pedazos del aviso de desalojo que él había roto. El millonario comprendió que, para ella, ese papel representaba el fracaso de toda una vida de lucha, mientras que para él no era más que un trámite molesto que el dinero resolvía con un clic. Javier respiró hondo, percibiendo el olor a humedad que subía de las paredes, y entendió que la lección de ese día tenía que ver con dignidad, no solo con caridad. Yolanda, mírame, pidió, agachándose hasta quedar a la altura de sus ojos, que aún evitaban encontrarse con los suyos. No te estoy haciendo un favor. Estoy pagando una deuda de humanidad que ni siquiera sabía que había acumulado. Tiago estaba apoyado en el marco de la puerta, observando al hombre que siempre había visto como una figura lejana y casi inalcanzable, ahora sentado en su frágil silla de madera. El cuerpo todavía le dolía por la leña, pero la opresión en el pecho empezaba a transformarse en una curiosidad cautelosa. Javier sacó el celular del bolsillo e hizo una llamada breve, en un tono que no admitía discusión, ordenando a su secretaria que cancelara todos sus compromisos de esa tarde. No se iría de allí hasta asegurarse de que esa cocina estuviera llena y que la sonrisa de Yolanda volviera a tener un motivo real. Tiago, ponte tus sandalias, dijo Javier, levantándose con una energía que sorprendió a todos. Vamos al supermercado. Y no es para comprar lo básico, vamos a comprar todo lo que siempre quisiste comer y nunca pudiste pedir. Yolanda intentó protestar, con el orgullo de toda una vida de trabajo y manos enjabonadas gritándole más fuerte que el hambre que le rugía en el estómago. Señor Javier, no puedo aceptar esto. Usted ya rompió el aviso del alquiler, es demasiada bondad. Trabajaré el doble para pagar cada centavo, se lo juro, exclamó, mientras las lágrimas volvían a inundar su rostro cansado. Javier se detuvo frente a ella y tomó sus manos, sintiendo la aspereza de una piel que nunca conoció una crema costosa, y le dedicó una sonrisa triste. No vas a pagar nada, Yolanda. Ya pagaste con tu esfuerzo durante estos 5 años, cuidando mi casa como si fuera tuya, mientras yo ni siquiera sabía que la tuya se estaba cayendo a pedazos. Ahora, por favor, déjame ser el hombre que debí ser desde el primer día. El trayecto hasta el supermercado en el SUV importado fue una experiencia casi irreal para Tiago,
que miraba por la ventana las calles que solía recorrer con su bicicleta vieja, ahora pasando como un borrón de lujo y velocidad. Javier notó que el niño rozaba el cuero del asiento con la punta de los dedos, como si temiera ensuciar algo sagrado, y sintió una punzada de culpa por exhibir tanta riqueza frente a tanta necesidad. ¿Sabes, Tiago? Cuando yo tenía tu edad, mi padre también pasó momentos difíciles, mintió Javier, intentando tender un puente para que el niño no se sintiera tan pequeño. El chico lo miró con los ojos brillantes. ¿Usted también tuvo que cargar leña?, preguntó con una inocencia que casi desarmó al empresario. Javier tragó saliva, consciente de que esa pequeña mentira era insignificante frente a la realidad cruda del niño, y solo asintió, decidiendo que a partir de ese momento la verdad sería su única herramienta. Al entrar al supermercado, la escena parecía sacada de una película. El millonario con traje impecable empujando el carrito mientras el niño aún con restos de tierra señalaba las estanterías con una mezcla de deseo y temor. Javier no permitía que Tiago eligiera solo lo necesario, llenaba el carrito con carnes de buena calidad, frutas que el niño ni siquiera sabía cómo se llamaban, yogures de colores y paquetes de galletas que Tiago solo conocía por los anuncios de televisión. La gente miraba con curiosidad, sin entender a esa dupla tan improbable, pero a Javier no le importaban las miradas, estaba concentrado en el brillo que regresaba a los ojos del niño con cada producto que caía en el carrito. La humillación de ser el chico de la leña empezaba a quedar atrás, enterrada bajo montañas de alimentos que asegurarían que el refrigerador de la casa 42 nunca volviera a estar vacío. En la caja, Javier vio cómo el total subía hasta una cifra que habría hecho desmayarse a Yolanda de preocupación, pero pasó la tarjeta sin siquiera mirar la pantalla. Compró también productos de higiene, perfumes y hasta un juego de sábanas nuevas, sintiendo que al hacerlo estaba limpiando su propia conciencia. Tiago llevaba algunas bolsas livianas hasta el auto, sintiéndose útil e importante, mientras Javier pensaba en el asunto más grande que aún debía resolver, la educación del niño. Sabía que llenar el estómago era el primer paso, pero que la verdadera libertad llegaría con un título de ingeniero, el sueño que Tiago le había confesado en voz baja cuando pasaron por el pasillo de útiles escolares. Al regresar a la casa sencilla, encontraron a Yolanda sentada en el mismo lugar, como si temiera moverse y descubrir que todo aquello era un sueño cruel. Cuando Javier y Tiago comenzaron a bajar las bolsas y a llenar los armarios vacíos, ella no pudo decir una sola palabra, solo se cubrió la boca con las manos y dejó que el llanto fluyera. Era una lección que jamás olvidaría, que el mundo, aunque muchas veces cruel, todavía guardaba gestos de bondad en los lugares más inesperados. Javier ayudó a guardar el arroz, los frijoles y la carne, sintiéndose más pleno que en cualquier banquete de negocios al que hubiera asistido entre la élite de Lima. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de devolver a quienes hacían su vida más llevadera. Cuando la cocina estuvo finalmente abastecida, Javier llamó a Tiago y le entregó un cuaderno y un juego de bolígrafos nuevos que había comprado sin que el niño lo notara. «Mañana vamos a ir a tu escuela para hablar con la directora», anunció, con una voz firme, cargada de un propósito nuevo. El niño palideció, y el miedo a reprobar volvió a perseguirlo como un fantasma. «Pero señor, he faltado mucho, me va a expulsar». Ella dijo que ya no tenía remedio, protestó, apretando el cuaderno nuevo contra el pecho. Javier le puso una mano en el hombro y sonrió con una seguridad que no admitía discusión. «No te va a expulsar, Tiago. Porque desde mañana no vas a estudiar solo, yo me voy a asegurar de que tengas todo lo que necesitas para ser el mejor de esa clase». Yolanda miraba a su patrón con una gratitud que rozaba la devoción, pero Javier sabía que todavía había un obstáculo, su orgullo y el miedo a lo que dirían los vecinos sobre aquella protección repentina. Se acercó a ella y habló en voz baja, para que Tiago no escuchara. «Yolanda, necesito que confíes en mí. Lo que estoy haciendo por Tiago no es un regalo, es una inversión en el futuro de un niño que tiene un potencial que ni tú misma imaginas». Ella asintió, aún aturdida,
comprendiendo que su vida de invisibilidad había terminado para siempre aquella tarde de sol abrasador. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al intentar salvar el futuro de Tiago, Javier estaba a punto de descubrir algo sobre su propio pasado que cambiaría para siempre su forma de entender la familia. La noche cayó sobre el barrio, y por primera vez en meses, el aroma de comida recién hecha salía por la chimenea de la casa 42, atrayendo miradas curiosas de quienes pasaban. Javier se despidió prometiendo volver temprano al día siguiente, pero al subir a su auto se quedó unos minutos inmóvil, observando la casa humilde por el retrovisor. Sentía que había hecho lo correcto, pero una pregunta seguía golpeándole la cabeza: ¿por qué el padre de Tiago se había ido y lo había dejado todo atrás? Encendió el motor y se marchó despacio, sin saber que al investigar la vida de Yolanda para ayudarla estaba a punto de abrir una caja de Pandora que involucraba a personas muy cercanas a su propio mundo de lujo. La mañana siguiente amaneció con el cielo despejado, pero Javier Prado no logró dormir en toda la noche, dando vueltas entre sábanas de satén mientras la imagen de Tiago empujando aquella bicicleta no dejaba de perseguirlo. Llegó a la casa de Yolanda Flores antes de que sonara su despertador, llevando consigo una carpeta de cuero llena de documentos y una determinación que ni sus socios más duros le habían visto jamás. Al entrar, lo recibió el olor a café recién hecho y pan caliente, un contraste absoluto con el vacío del día anterior. El refrigerador lleno parecía haberle devuelto el alma a ese hogar. Tiago ya estaba listo, con la camisa escolar más limpia que tenía, visiblemente nervioso, aferrando las tiras de su mochila vieja con sus manos pequeñas. «Usted sí vino», dijo el niño, con una sonrisa tímida que fue el mayor trofeo que Javier pudo recibir aquella mañana de nuevo comienzo. El camino hasta la escuela pública transcurrió en un silencio reflexivo, interrumpido solo por las advertencias de Tiago sobre los baches de la calle que podrían dañar el auto de Javier. Al llegar, la presencia del empresario provocó un murmullo inmediato en el patio. Padres y profesores miraban su traje impecable como si perteneciera a otro mundo. Él ignoró los comentarios y fue directo a la oficina de la directora Regina, una mujer de mirada severa que ya tenía el nombre de Tiago en la lista de casos perdidos. Al entrar, Javier no se sentó como quien suplica, sino como quien exige lo que corresponde, dejando la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco que hizo que la directora se acomodara los lentes con sorpresa. Tiago Quispe no es un alumno descuidado, señora Regina, es un héroe que estaba intentando salvar a su familia del hambre, declaró Javier sin rodeos, abriendo la carpeta y mostrando los comprobantes de todo lo que había hecho. Perdió clases por una falla nuestra, de la sociedad, y yo estoy aquí para asegurarme de que recupere cada minuto. Pagaré un tutor particular todas las tardes y quiero que la escuela le ofrezca un plan de refuerzo intensivo. Si hay algún costo adicional o si necesitan nuevos recursos para que él estudie mejor, firmaré el cheque hoy mismo. La directora Regina quedó atónita, mirando del empresario al niño, que permanecía encogido en la silla, sorprendido por aquella defensa tan firme. La vergüenza que Tiago sentía por haber sido el niño que dejó de ir a la escuela comenzó a desvanecerse ante esa demostración de autoridad y cuidado. Nunca he visto a un patrón hacer algo así por un empleado, señor Prado, comentó la directora, ahora con un tono mucho más conciliador. Javier miró a Tiago y luego volvió la vista hacia Regina con una seriedad contundente. No soy su patrón. Soy el hombre que entendió que, si este niño no llega a ser ingeniero, la culpa será mía y de todos los que fingieron no ver su lucha. Con esas palabras, selló el acuerdo que cambiaría el destino académico del niño. Mientras Tiago entraba al salón con la promesa de que todo saldría bien, Javier regresó a la casa de Yolanda, donde ella lo esperaba con una ansiedad casi desesperada. Se sentaron a la mesa de la cocina y Javier empezó a hacer preguntas que nunca antes se había atrevido a formular, adentrándose en el secreto de la soledad de Yolanda. Supo que el padre de Tiago, un hombre llamado Roberto, se había ido al interior del país prometiendo enviar dinero, pero que pronto desapareció sin dejar rastro, dejando atrás solo deudas y promesas vacías.
Lo que Yolanda ignoraba, y lo que Javier comenzaba a sospechar, era que Roberto había tenido vínculos con una de las empresas de logística que trabajaban para el propio Grupo Prado. Un detalle que hacía que el mundo pareciera peligrosamente pequeño. Simplemente desapareció, señor Javier. Al principio llamaba, decía que todo estaba difícil, pero después el teléfono dejó de sonar, contó Yolanda, secándose una lágrima con la punta del delantal. Siempre pensé que había hecho otra vida, otra familia, y que nosotros éramos un peso que no quería cargar más. Tiago lo extraña, aunque no lo diga, guarda un dibujo de un puente que su padre le hizo, diciendo que algún día los dos serían ingenieros y construirían cosas grandes juntos. Ahora quiere ser ingeniero para terminar lo que su papá ni siquiera empezó. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier al escuchar lo del dibujo del puente, recordó a un chofer talentoso que trabajó en su empresa años atrás y que hablaba con orgullo de un hijo pequeño. Decidió no revelar aún sus sospechas, prefiriendo actuar con discreción para proteger la paz que Yolanda apenas comenzaba a reconstruir. Esa misma tarde la llevó a una concesionaria, decidido a darle la independencia que la falta de transporte le había robado. ¿Quiere que aprenda a manejar?, preguntó ella, incrédula, frente a un auto compacto, moderno y seguro que Javier señalaba como suyo. Quiero que nunca más dependas de un autobús lleno para ver a tu hijo o para ir al trabajo. El tiempo que vas a ganar es el mejor regalo que puedo darte, respondió él. Las clases de manejo comenzaron allí mismo, en el barrio humilde, con Javier sentado en el asiento del copiloto y Yolanda aferrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Entre arranques bruscos y frenadas repentinas, el hielo entre patrón y empleada terminó de derretirse, dando paso a una amistad sincera y a una admiración mutua. Javier descubrió en Yolanda una mujer de mente despierta, capaz de hablar de la vida y de política con una claridad que muchas personas en sus cenas de lujo no tenían. Empezó a sentirse atraído no solo por su belleza marcada por las dificultades, sino por la fortaleza inquebrantable que demostraba incluso cuando todo parecía perdido. La historia de superación de Yolanda le estaba enseñando al millonario que la verdadera nobleza no nace del apellido, sino de la capacidad de mantenerse en pie en medio de la tormenta. En pocas semanas, la transformación en la casa 42 era visible para todo el vecindario, la pared fue revocada, Tiago dejó de ir al galpón de leña y Yolanda regresaba a casa conduciendo su propio vehículo, con la sonrisa de vuelta en el rostro. Pero Javier sabía que la verdadera transformación era la que ocurría en los libros de Tiago, que ahora pasaba las tardes estudiando con el tutor contratado, devorando las clases de matemáticas como si fueran la llave de un portal secreto. El secreto de la huida de su padre, sin embargo, seguía siendo una sombra que Javier tenía que enfrentar y utilizó sus contactos para rastrear el paradero de Roberto. Lo que descubrió en un informe de investigación privada lo dejó sin aliento. Roberto no había abandonado a su familia por falta de amor, sino que estaba involucrado en un accidente laboral mal gestionado en una de las obras de Javier en el interior del país y vivía escondido por miedo a represalias. Javier sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros de forma aplastante. Él era, indirectamente, la causa de tanto dolor en la vida de aquella mujer a la que ahora miraba con otros ojos. Guardó el informe en la carpeta, consciente de que revelar ese secreto podía destruir el vínculo que estaba construyendo con Yolanda o, quizá, ser la única manera de sanar la herida de una vez por todas. Miró a Tiago, que dibujaba orgulloso en su cuaderno nuevo, y entendió que el puente que el niño soñaba construir ya estaba levantándose. Pero sus cimientos estaban hechos de una verdad que aún no sabía si tendría el valor de contar. Esa noche se despidió de Yolanda con un abrazo más largo de lo habitual, sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja entre la redención y la culpa. Al llegar a su mansión, Javier Prado no se sintió en casa. Las salas amplias y vacías parecían burlarse de su soledad y de la frialdad con la que había manejado sus negocios durante tanto tiempo. Abrió nuevamente el informe sobre Roberto y fijó la mirada en la dirección de un pequeño pueblo de pescadores en el norte del país, donde el hombre estaría viviendo bajo un nombre falso.
Sabía que el siguiente paso no sería solo financiero, sino un descenso a un pasado oscuro que él mismo había ayudado a crear con su negligencia empresarial. Observó las luces de la ciudad a través del ventanal y comprendió que la mayor lección de su vida aún estaba por llegar, y que implicaría un viaje que traería de vuelta al padre de Tiago o sellaría para siempre el destino de esa familia, de una manera imposible de prever. El misterio sobre el paradero de Roberto fue la última pieza que necesitaba para entender la magnitud de la injusticia que aquella familia había sufrido. Descubrió que el padre de Tiago había sido silenciado por abogados sin escrúpulos de su propia empresa tras el accidente, y no descansó hasta encontrarlo, garantizar su recuperación y, mediante un acuerdo confidencial y millonario, darle las condiciones para empezar de nuevo en otro lugar, lejos de las sombras del pasado. Con la conciencia finalmente en paz y la deuda histórica saldada, Javier sintió que el camino quedaba libre para lo que su corazón llevaba semanas pidiendo. Ya no quería ser solo el protector de Yolanda Flores, quería ser el hombre a su lado. La propuesta de noviazgo ocurrió en una cena íntima en su penthouse, donde Yolanda, con un vestido de seda que resaltaba una belleza antes oculta por el cansancio, por fin permitió que el amor venciera al miedo. La transición de Yolanda de la casa sin revocar a la mansión de Javier fue el capítulo más deslumbrante de esa transformación. Ya no tenía que preocuparse por el precio del arroz ni por los avisos de corte de luz. Ahora su única inquietud era decidir cuál de los autos de la colección de Javier usaría para llevar a Tiago a su nueva escuela privada de élite. Yolanda se sumergió por completo en el confort que el dinero podía ofrecer, dejando atrás los años de privaciones sin mirar atrás. Cambió los productos de limpieza baratos por perfumes franceses exclusivos, y sus manos, antes ásperas, ahora lucían joyas que brillaban tanto como su nueva mirada. Javier se aseguraba de consentirla con lo mejor que el mundo podía ofrecer, viajes en jets privados, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y una vida donde el esfuerzo físico era apenas un recuerdo enterrado en el pasado. Tiago, ahora viviendo como el heredero que siempre mereció ser, floreció de manera extraordinaria. El niño que antes cargaba leña por unas monedas, ahora pasaba las tardes en su propio laboratorio de robótica dentro de la mansión, rodeado de los mejores equipos y libros que Javier se encargaba de importar. Ya no necesitaba esconder su mochila ni mentirle a su madre. Su nuevo secreto era el proyecto de un puente tecnológico que desarrollaba bajo la mentoría de los ingenieros más prestigiosos del país. Amigos personales de Javier. El vínculo entre el millonario y el niño se volvió inquebrantable, con Javier asumiendo el papel de padre y mentor con un orgullo que ni él sabía que tenía. La lección de Tiago quedó clara: nunca más tendría que sacrificarse, porque ahora tenía el mundo a sus pies. Yolanda floreció como la nueva dama de la alta sociedad de Lima, pero sin las ataduras de fundaciones benéficas que todos esperaban que creara. Decidió que ya había trabajado lo suficiente para varias vidas y que ahora era su turno de ser cuidada. Sus tardes transcurrían entre spas de lujo y compras en las boutiques más exclusivas de la ciudad, donde antes solo entraba para limpiar el suelo. La humillación de ser invisible fue reemplazada por la reverencia de ser la mujer de Javier Prado. No buscaba inspirar a nadie, buscaba, simplemente, la felicidad que le fue negada durante décadas. Javier la observaba caminar por el jardín de la mansión, con paso ligero y el mentón en alto, y sentía que su mayor logro no eran las ganancias de sus empresas, sino haberle dado esa vida de reina a la mujer que amaba. La boda fue el evento del año, celebrada en una propiedad privada frente al mar, donde el lujo no conocía límites. Yolanda avanzó hacia el altar bajo la mirada de una élite que ahora la aceptaba por su elegancia y por la fuerza de su nueva posición. A su lado, Tiago, con un traje en miniatura idéntico al de Javier, sonreía con la seguridad de quien sabe que el futuro es brillante. La lección final de esta historia fue clara para Javier: la riqueza solo tiene valor cuando es capaz de transformar el dolor en plenitud absoluta. Miró a su esposa y entendió que su sencillez había sido apenas una circunstancia de la pobreza y que ella había nacido para brillar entre diamantes y lujo. Hoy, la rutina de la familia está rodeada de comodidades y seguridad.
Yolanda ya no sostiene una escoba, salvo para indicar dónde quiere que coloquen un nuevo jarrón de cristal. Vive plenamente, disfrutando cada segundo de su nueva realidad lujosa, rodeada de empleados que la tratan con el respeto que siempre mereció. Javier Prado, el millonario que un día detuvo su auto en un camino de tierra por puro azar, encontró en aquellos ojos cansados su mayor fortuna. El destino, que comenzó con un secreto y una bicicleta vieja, terminó en un castillo moderno, donde el único sonido que se escucha es el de las risas de una familia que descubrió que el amor y el lujo, cuando caminan juntos, pueden borrar cualquier rastro de sufrimiento. Si esta historia tocó tu corazón y te mostró que la vida puede dar giros inesperados, no dejes de ser parte de nuestra comunidad. Rombo Azul Pequeño, dale me gusta al video para que esta lección de superación llegue a más personas. Rombo Azul Pequeño, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Rombo Azul Pequeño, y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y estado estás siguiendo la historia de Javier, Yolanda y Tiago? Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras narraciones.